Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este podcast dedicado a ustedes y para ustedes. Esto es SOS, Mente y Corazón. Mi nombre es Isaura Retana y como ya lo saben, este es un espacio en el que estaremos hablando y sobre todo tratando lo que hay dentro de nosotros, las emociones, nuestra mente, para lograr en la medida de lo posible o al menos trabajar en ese equilibrio que nos permita vivir más tranquilamente, más en paz, en armonía, digamos, tener un camino de felicidad. Ese es el propósito de que ustedes estén aquí y, por supuesto, de que nosotros hagamos este tipo de contenido. Esta tarde me acompaña en esta entrevista y le agradezco muchísimo a una querida amiga porque ya tengo muchos años de conocerla y además profesionalmente también es una buenaza en lo que hace. Ella es Verónica Leiva. Gracias, Vero. Muchas gracias, Isaura, por esta invitación. Bueno, déjame comentarles a quienes nos ven y nos escuchan que eres licenciada en psicología, tienes una maestría en terapia familiar, también te dedicas a terapia de pareja y estás también haciendo un doctorado. Sí, es un doctorado también. Oye, eres muy estudiosa. Bueno, ahí yo creo que todas estas cosas que están pasando en salud mental nos mantienen a la vanguardia, entonces por eso viene mi interés de estudiar este doctorado en terapia de pareja, también porque se están suscitando muchas cosas, ¿no? A nivel familiar, de pareja, sobre todo como lo comentábamos antes de entrar en este breve espacio, después de la pandemia. Así Entonces, es. Bueno. Sobre todo ahorita que decías lo de las parejas, sobre todo después de la pandemia, pues se vinieron muchas separaciones, ¿no? O sea, puso mucho como la armonía de la pareja en el hogar, por el aislamiento, por las crisis, por todo. Y la falta de costumbre, yo creo que también este ritmo de vida que tenemos en la actualidad nos marca una separación. Tú te vas a tu trabajo, yo me voy al mío, pero la pandemia nos hizo estar juntos. Sí. Entonces de pronto ya no estábamos acostumbrados a convivir con los hijos, a convivir con la pareja, a convivir con la gente que nos rodea. Entonces eso detona muchos problemas hasta cierto punto, desde lo mental hasta lo familiar. Yo siempre, a raíz de estos años de pandemia que fueron sumamente complicados y que estamos viviendo muchos estragos todavía, creo que de eso tan malo debemos rescatar lo bueno, que es que estamos fijándonos más en la salud mental. La gente está más preocupada por cómo me siento, qué es esto que me está vibrando esta crisis, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que prestar mucha atención, porque yo siempre pregunto, a ver, es que ¿cómo te sientes? ¿Realmente cómo te sientes? A lo mejor no logramos definir eso que sentimos, pero sentimos que lo que sentimos no es normal. Aunque suene muy confuso, pero realmente dentro de la terapia hasta las confusiones nos llevan al cambio. Entonces tenemos que empezar a monitorear realmente cómo me siento, si duermo más, si duermo menos, si como más, si estoy comiendo menos, si ya no me sé relacionar tanto con las personas, si antes yo era muy integrado o integrada con mis amigos y ahora me cuesta trabajo hasta cuando me invitan a salir y digo, no, yo me quiero quedar en mi casa, o ya no me puedo relacionar en la escuela. Todos esos son foquitos rojos que debemos de ir prestando atención, pero pues conlleva mucho autoconocimiento, ¿no? Así mucha es. reflexión. Tienes toda la razón. Oigan, y bueno, ese no es el tema central del capítulo de hoy, pero va por ahí porque, bueno, a raíz de los años de pandemia también algo que fue una realidad fue que niñas y niños tomaron clases en casa, estuvieron en casa y mamás y papás seguimos trabajando. Quienes estaban al cuidado principalmente de los hijos y lo siguen estando porque los roles de la sociedad han hecho cada vez más necesario que las y los abuelos se involucren en una familia, digamos, núcleo. ¿Por qué? Porque se nos llegaron, Vero, tiempos en el que pues ya muchas mujeres realmente están siendo mamás trabajadoras. Antes éramos mujeres mamás amas de casa, ¿verdad? Estas nuevas generaciones pues ya les implica salir de casa y los hijos se quedan al cuidado de mamá y papá, o de la abuela y el abuelo, mejor dicho, que primero hay que reconocerles el apoyo, la verdad, claro, porque siempre he dicho que ¿qué haríamos sin el abuelo o la abuela que están ahí al pie del cañón? Pero también qué complicado luego el rol que tiene que asumir cada pieza en la familia. ¿Cómo ves tú esta influencia que tienen los abuelos en la crianza?
Bueno, realmente el papel de los abuelos es básico en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque también el abuelo le está brindando a estos niños o a estos adolescentes lo que como papás no se les está brindando. ¿A qué me refiero? Es el abuelo que consiente, es el abuelo que va a los lugares donde mamá y papá no pueden asistir, es el abuelo que de pronto les da de comer lo que en casa no comen, es el abuelo que está determinando mucho tiempo o a llenar espacios que por el momento papá y mamá no pueden. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los abuelos? Como tú lo acabas de mencionar, ya la situación económica del país ahora sí está dictaminando que ambos padres o la pareja trabaje. Entonces ya no, a veces ya el hogar no se puede sostener con un solo sueldo, necesita entrar el ingreso de la mujer, el ingreso del hombre, y es donde hacen una labor bien importante los abuelos. ¿Por qué? Porque también ahorita, en la actualidad, hay escuelas donde los niños salen súper temprano de clases a la 1 de la tarde y la mamá o el papá salen hasta las 4. Entonces, ¿quién los va a recoger? También no estamos como en una sociedad o una cultura donde hay alguna otra guardería donde un camioncito los recoge y se los lleva a estos lugares. Entonces aquí entra la función del abuelo, que se denomina también la función de un abuelo cuidador. También es importante no nada más enfocarnos en que mamá y papá están trabajando todo el día. También hay hogares monoparentales donde nada más está mamá al pendiente de este hijo y forzosamente tiene que trabajar. Y algo en lo que aquí, bueno, en Durango nos hemos enfrentado es la pérdida de madres de familia, a lo mejor a través de alguna enfermedad como lo fue la meningitis, Sí. y padres de familia que se quedan a cargo del hogar. Y desde una visión de género, pues cómo le hace el varón para cuidar a estos hijos. Entonces, el papel de la abuela en este caso es fundamental. Aunque hay estudios que determinan que el abuelo varón es el primero que empieza a cuidar a los nietos, y luego ya la abuela entra a este juego, pero haciendo la comida, educándolo, estar al pendiente de él, de las tareas, y el abuelo varón se dedica mucho a la parte del juego. Entonces, yo creo que en estos momentos es fundamental cómo ellos nos ayudan a una crianza positiva. Sí. Sobre todo, bueno, vamos a entrar ahorita en la controversia, porque sí que bonito, sí que bendición, pero también nos ponen unos aprietos tremendos a la hora de establecer la autoridad con los hijos. Primero, sí reconocerles todo el apoyo que nos brindan. En la mayoría de los casos creo que se pueden tener buenos recuerdos de abuelas y abuelos. No siempre los abuelos son cariñosos, hay que decirlo. O sea, en mi caso, pues no eran tan como ahora lo son mis padres con mi hijo. Pero, ¿cuál es el rol que debe adoptar propiamente un abuelo? Porque a veces siento que también se quieren poner como en el papel de papá o mamá. Ok, yo creo que desde que empezamos a acercarnos como padres de familia a los abuelos, tenemos que marcar muy bien los límites y las reglas. Es decir, ¿qué vas a hacer tú, abuelo? ¿Qué vas a hacer tú, abuela? ¿Y qué voy a hacer yo como papá? Ahorita podemos hablar de dos términos en los abuelos, ¿no? Uno es el de abuelo canguro, que es el abuelo que sí apoya, que sí le da amor, que sí le da contención a los niños, y puede haber otro término que es el del abuelo explotado. Entonces, aquí se marca una diferencia. ¿Cuál es el abuelo explotado? El abuelo explotado es cuando los papás van y le delegan completamente la crianza del hijo. Entonces, padres de familia que a lo mejor trabajan de 8 a 8 y que ahí los dejan al cuidado de los propios padres, pero sin ninguna regla. ¿A qué me refiero con esto? Pues dale de comer lo que quieras, acuéstalo a la hora que quieras, y te encargo que lo bañes, y te encargo que lo peines, y que lo lleves a la clase de gimnasia, y que tiene la junta. Ya muy abusivo el asunto. Algo muy abusivo. Sí. En el otro caso, que es un abuelo canguro, es el que va a proveer a este niño de amor, de cariño. No significa que en la casa o con sus padres no lo tenga. O sea, también mamá y papá lo dan de una forma, es el que pone reglas. Pero ya cuando vamos a decirle al papá, a mi padre, oye, te encargo, por favor, ayúdame, debo de llegar mira papá o mira mamá, mi hija come esto,
a tales horas te encargo mucho la comida, o yo participo como mamá también en traer ciertas cosas del mandado, o participo Tendría también. que, Ajá. porque también luego llevar ahí te dejo a los nietos y cubre tú sus gastos, tampoco ya no les corresponde. Ajá, entonces, regresando a este punto que tú hablabas, si establecemos las reglas desde un principio, cuál es tu labor de abuelo y cuál es mi labor de padre, difícilmente vamos a entrar en estas diferenciaciones de que el abuelo se quiera sobrepasar con las reglas. Ujú. En cambio, si yo nada más dejo ahí y doy libertad, pues ¿cómo voy a exigir yo, mamá, que los eduquen de cierta manera si estoy dejando que sean muy libres? Ahora, esto también puede ser un juego doble, ¿no? Porque el niño empieza a entender, si no hay reglas desde un principio, si no hay diálogo, si no hay comunicación, ¿qué va a entender el niño? Pues que en la casa de los abuelos se hace lo que quiere, cuando quiere, Sí. come lo que quiera, al cabo mi abuelo me lo da, al cabo mi abuelo me defiende, y se empiezan a crear estos vínculos o estas acciones de mucho berrinche, o yo ya contigo no quiero nada, todo con mi abuela, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también el papel que le damos a los abuelos en la madurez que tenemos como padres. Ujú. Porque también si somos padres muy jóvenes, creo que también le huimos un poco a la responsabilidad de es mi hijo, yo pongo reglas, yo pongo límites y entonces se lo dejamos como no sintiéndonos adultos a que lo haga alguien más. Exacto, como donarles a Exacto. ellos de nuevo la responsabilidad. ¿Qué pasa desde la visión abuelos? También hay abuelos muy jóvenes. O sea, Sí. ahorita estamos viviendo una situación social donde hay abuelos que tal vez tienen 45 años o que ya tienen 47 años y se convierten en abuelos. Todavía muchos abuelos trabajan y ahí se vuelve aún más complicado, ¿no? Porque ahora sí, ¿quién me lo va a cuidar? Pero también, si hablamos de un abuelo de 47 años, es que tiene un hijo muy joven, en donde todavía el poder del abuelo, o de este padre sobre el joven, está muy fuerte y aquí se puede difuminar completamente el límite. Sí. Entonces, este nieto se vuelve como un hijo más. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta cómo lo hablamos con los papás. O sea, si voy a necesitar el apoyo, un apoyo reiterado de lunes a viernes, que me recojas a mi hijo, que le des de comer, que me apoyes en esto, ¿cuáles van a ser las reglas? O bien, pueden ser unos abuelos a los cuales nada más los visitas un viernes o los visitas un día entre semana y puedes permitir que el niño haga lo que quiera con estos abuelos, porque en cierto modo los abuelos también educan de esa manera, consintiendo, dándoles dulces, dándoles galletas, permitiéndole hacer todo lo que no hicieron con los hijos. ¿Es posible establecer esas reglas o esa comunicación cuando todos viven en una misma casa? Porque hay casos en los que todavía están los papás, los hijos, los nietos, los sobrinos, o sea, familias grandes. Yo creo que es más complicado porque ahí los límites están muy difusos. Es decir, si nos vamos a una estructura familiar, pues depende de quién sea la casa, ¿no? A lo mejor son abuelos todavía fuertes, no digo jóvenes, fuertes, que están viviendo todos en casa de los abuelos y tal vez el abuelo va a imponer la autoridad. Ah, no, pues es que esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Como se dice, mi casa, mis reglas. Mi casa, mis reglas. Pero puede suscitarse que el hijo o la hija diga, ok, tu casa, tus reglas, pero yo estoy aportando económicamente. Y ahí empiezan las problemáticas familiares. Desgraciadamente, parece que todos se hacen añicos entre los adultos y a los que menos ven son a los niños, ¿no? Sí. Entonces ya al final los niños es como lo de menos. Yo ya me enojo porque te di para el mandado y no alcanzó y el papá exige que aquí hay reglas, ¿no? Yo creo que desde el plano de una buena comunicación, se pueden llevar a cabo buenos cuidados con los hijos, pero a veces no sabemos comunicarnos. O sea, a veces nada más con un guiño, o bueno, a lo mejor a nosotros nos pasó, ¿no? Con un guiño ya sabíamos que así nos iba a ir. Sí, ¿no? totalmente. Y que nos iban a dar una buena regañada, o que le rezongábamos al abuelo y así nos iba a ir. Y ahora no, o sea, ahora pareciera que los papeles están invertidos y necesitamos educarnos mucho o educar en la comunicación. También ayudarle a los padres de familia a entender que la función del abuelo puede ser de cuidador,
o sea, me vas a apoyar, mando un abuelo explotado, porque perdemos de vista algo importante. Ellos están en un ciclo de vida, ya cuando son abuelos, en un ciclo de vida de nido vacío, donde ya están solos, a lo mejor unos ya se jubilaron, a lo mejor otros están pensionados, y tal vez ellos tienen ganas de hacer algo diferente en su vida, como viajar, como a lo mejor salir con los amigos, como levantarse tarde o comer a la hora que ellos gusten, y también llegan los hijos con estos nietos y les cambian completamente el plan. Entonces es algo bien complicado, y a veces el abuelo, por temor a perder a los nietos, a que si le digo a mi hijo que no me lo traiga, que no lo va a cuidar, no los trae, se va a enojar y ya no me los va a traer. Porque también hay algo muy real y muy cierto, los nietos revitalizan a los abuelos, les regresan la vida. Entonces ellos disfrutan mucho de la presencia de los nietos, pero a mí me parece que la disfrutan mucho desde el amor incondicional, desde el cuidado, desde el romper tantito la regla, no desde una exigencia de pues lo tengo que hacer. Oye, a ver, ¿por qué ese mito? Y bueno, no es un mito, realmente es una realidad. Digo, el hecho de que las abuelas, o cuando mi mamá, por ejemplo, te decía, te vas a comer lo que hay porque es lo que hay. Y ahora, ¿qué te preparo? ¿Por qué ahora son tan complacientes en esa faceta? Me parece que la mayoría de los abuelos son complacientes. Ya con los hijos ya educaron, ya los alimentaron. O sea, ya no sienten como la presión de tengo que formar buenas personas y estricto. Porque desde la visión de los abuelos está, ya tienen un padre o tienen una madre o tienen un papá y una mamá que los van a formar. ¿No? Esto no es una enseñanza, no lo encuentras en ningún lado, simplemente se va transmitiendo. O sea, ya, ellos son como más libres, se supone que los abuelos deberían de vivir más libres, pero te digo, la cuestión de la sociedad los hace más esclavos de pronto. Pero sí, por eso ellos déjalo. Si no quiere comer, no comas, y hasta te anulan y voltean, ay, mi reina, ¿qué quiere? O ¿qué quieres, hijo? No, a ver, ¿qué te hace tu madre? No le hagas caso, etcétera, ¿no? También un poco sería mal salir en una discusión, vaya, ahí con tu mamá de por qué haces eso y por qué me hablas así enfrente del niño. Que se puede dar, porque realmente sí, los papás ya vivimos como en un estrés permanente por lo económico, por las responsabilidades, y luego vas también a casa y ves que el niño o niña ya no te respeta tanto porque se siente protegido por la abuela o abuelo. ¿Cómo ponen los límites en la autoridad? Es decir, para que también, o sea, tus padres entiendan que tus hijos tienen que verte como la figura fuerte o estricta. Yo creo que ahí también, te digo, es mucha comunicación, pero un punto importante es que tú te creas que eres la figura fuerte y estricta, ¿no? Porque después nos quejamos mucho de que mi hijo no hace lo que yo quiero, pero también no hay reglas claras, ¿no? O, por ejemplo, quiero educar hijos responsables y todos los días, ni siquiera le digo que levante su plato, ¿no? Porque pobrecito estudia. Y el fin de semana el chico se levanta bien tarde y ahí sí me enojo porque se levanta tarde. O sea, se me olvidó que ya estudia y que tiene responsabilidades. Tenemos que hablar con los abuelos desde este punto, ¿no? O sea, si tengo un niño que está predispuesto a la obesidad, a ver, mamá, por favor, esto no lo puede comer, yo sé que lo haces con amor, yo sé que se lo das con mucho amor, pero ahorita no podemos, no puede alimentarse así. Ahora, si le vamos a pedir tareas extras, pues también hay que apoyarla. Le llevo yo la comida o un refrigerio preparado para tampoco, como decíamos, darle una carga extra ahora a la abuela de le tienes que cocinar un menú especial. Y aparte los abuelos también lo están viviendo como una gran responsabilidad. O sea, a pesar de que ellos saben que son cuidadores, es una gran responsabilidad cuidar a nietos. Y aquí viene otra vertiente, ¿no? Depende de la edad del nieto. Porque te pueden llevar al bebito de 1 mes, donde ya la abuela dice, no, es que yo ya ni lo sé cargar y hasta me da miedo, no se me vaya a ahogar ahí. A que si te llevan a un niño de 5 años, de 10 años, ya son etapas diferentes, ¿no? Por ahí hay un estudio que dictaminaba que los nietos cuidados por abuelos sufrían mucho de obesidad y de sedentarismo.
y también tenían mucho acceso a la televisión, pero no es la totalidad, porque sí hay abuelos que se alimentan muy bien y hay abuelos que tienen conciencia de lo sano y lo que no es sano, hay abuelos que se ejercitan y hay abuelos que también se divierten jugando con los nietos, aunque sea salir a dar la vuelta o que les dé el aire, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una diversidad, pero nosotros en sí conocemos a nuestra familia. También si nuestros padres no pueden, si ya están cansados, si tienen otros planes, o sea, tenemos que ser muy responsables en estas asignaciones de roles. A ver, y para las abuelitas y abuelitos que nos estén escuchando, vamos ahora de cómo lo ven ellos, cómo ellos pueden ayudar y facilitarles las cosas a sus hijos, a quienes ahora son papás y mamás. Uh-huh. Porque digo, también tienen que hacer un poquito de conciencia de, bueno, a ver, ¿cómo le puedo ayudar a que esta tarea de la formación de un niño o niña sea fácil? Híjole, yo creo que aquí, bueno, una labor que también tienen los abuelos es amortiguar las emociones de los nietos y de los hijos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor un nieto adolescente va a llegar quejándose con el abuelo que mi mamá es muy regañona, sí, es medio bruja, etcétera. Yo creo que aquí los abuelos son fundamentales porque saber, mi amor, o sea, también tú qué hiciste. Ahora, ¿cómo van a enseñar los abuelos a estos padres? Yo creo que necesitamos mucha sensibilización, o sea, que estos abuelos que nos escuchan hablen con sus hijos sobre la sensibilización de lo importante que es el tiempo para los hijos. Totalmente. Es decir, el abuelo sí te va a nutrir de amor, sí te va a nutrir de ser un niño consentido, sí te va a ser segunda en las travesuras, por así decirlo, pero eso no es la vida. El abuelo te está dando ese espacio de tiempo para ti. Lo que el abuelo tiene que hacer es hablarlo también con los hijos de lo importante que es el tiempo de, si tú llegas ya por él, ¿no? Aquí ya vienes, yo ya te lo entrego, sé que vienes cansado, pero ya te toca. Porque sí, este hijo también te está esperando, uh-huh, ¿no? Porque yo sé que también para ti es importante el celular, porque yo sé que también para ti es importante seguir trabajando en la computadora o seguir trabajando o ver la tele porque estás cansado, pero él también te quiere ver, él también, uh-huh, quiere convivir contigo. Entonces es una forma de ir reeducando a los hijos en estas nuevas modos de vida, porque la verdad que estamos acelerados. Todavía nosotros aquí estamos en una ciudad más chica que rápido llegamos cualquier emergencia, pero hay ciudades donde los padres de verdad, o sea, los niños brincan con los abuelos, brincan con una tía, brincan con una cuidadora, cuando se tiene acceso a una cuidadora o a la guardería, pero sí tenemos que sensibilizar mucho a los padres lo importante que es que estén con sus hijos, brindarles un tiempo de calidad, uh-huh, y este tiempo de calidad a veces se puede traducir de verdad hasta en 10 minutos diarios, uh-huh, una atención plena para el niño. En los que el niño realmente se sienta atendido, escuchado, querido, entendido, ajá, querido, por supuesto, que haya también esos ratos de juego, porque es cierto, a veces llegamos a casa y sí hay un cansancio, evidentemente, y queremos, ponte a ver una serie, ponte a ver las caricaturas, uh-huh, mientras yo descanso, pero pues bueno, vamos, también tenemos que tener conciencia, como dice Vero, de esa responsabilidad y ese tiempo que tenemos que dedicarle. Ya lo vimos desde el lado de papás, de abuelos. Ahora, ¿cómo hablamos con los hijos? Para que entiendan que abuelo es una cosa, papá y mamá es otra, y la autoridad para ellos principalmente es papá y mamá. Claro, es claro, o sea, ser claro, yo soy tu mamá, uh-huh, y yo soy quien te pone la regla. Uh-huh. Yo sé que tu abuelo, tus abuelos te quieren mucho, pero yo te pongo la regla. Me tienes que obedecer a mí. Me gusta mucho que tu abuelo te consienta, que bueno, tómalo, acéptalo, pero yo soy la que te dice cómo se hacen las cosas, o nosotros parejas somos los que indicamos cómo se hacen las cosas, ¿no? Y ellos lo van entendiendo, pero también se da desde edades muy tempranas, ¿no? O sea, a lo mejor tú ya mandaste a tu hijo desde que era bebecito y ya es un adolescente y le quieres imponer la regla. Ya no es tan fácil cambiar el chip. Yo soy la de las reglas. Ajá, no, sí, o sea, lo tenemos que hacer e inculcar desde pequeños. Y ellos van notando la diferencia. Ellos son mis abuelos, los que me quieren, consienten, y ellos son mis padres a los que les obedezco, ¿no? Uh-huh. Y también uno como papá, pues ir soltándonos, ser menos rígidos, como uh-huh, no pasa nada si se come una galleta de más, no pasa nada si no comió a las 2 de la tarde y comió hasta las 3, no pasa nada,
pero también enseñarle a tu hijo, bueno, es que aquí hay reglas y aquí sí comemos y todos nos vamos a sentar a la mesa y todos vamos a levantar nuestro plato, pero es que mi abuelita, ella lo recoge, pues ayúdale a tu abuelita, ¿no? Así como nos ayudamos en casa, o sea, que él vaya también comportándose distinto en casa de los abuelos y en casa de los padres, ¿no? En casa de los padres asumiendo la regla y también con los abuelos asumiendo este respeto, pero dejándose querer. Creo que tenemos que ser también, Vero, muy abiertos en mente y corazón al aprendizaje, porque a mí me ha pasado que mi mamá pues me da algunos consejos de, oye, hazle así con el niño, y luego, si te preguntas, la verdad, bueno, ¿cómo me puede dar esos consejos si ella era muy, muy estricta? Ajá. Era, pues, todavía generaciones atrás donde sí te daban el chanclazo, donde sí te daban el pellizco, te volteaban a ver feo. Generaciones que ya, al menos en mi caso, pues veo que ya no lo estamos haciendo, al menos ya no somos así como agresivos físicamente. Pero de pronto sí nos cerramos al consejo del papá o la mamá porque decimos, bueno, ¿cómo me va a dar un consejo cuando ella...? Pero a lo mejor ya aprendieron ellos una lección que ahora te quieren traspasar, ¿no? Así es. Como tú lo mencionas, ser abiertos, mente y corazón. También el abuelo, a pesar de que sea cuidador y que te dé amor desbordado, también saben poner reglas, ¿no? Porque bueno, ya ahorita a lo mejor nosotros somos más jóvenes, pero hablamos de personas 10 años mayores que nosotros, sus abuelos, sus padres ya son de otras generaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, también los abuelos, nuestros padres nos ayudan a educar. Oye, yo creo que, y bueno, yo creo que lo hemos recibido también, tu mamá, yo mamá, como, oye, a mí se me hace que tu hijo se está pasando en esto. Ah, sí. ¿No? Oye, yo creo que le debes de poner un poquito más de regla. Sí. Y eso también es educar. No, y también pasa cuando el abuelo le dice, o la abuela le dice, no le hable así a su mamá. Ajá. O sea, también ahí, gracias abuelos, porque también como que siguen protegiendo a su hijo, a su hija, de que tampoco el niño o niña se sobrepase. Y también están educando y están enseñando en el amor. Hay reglas que los papás no pueden poner. Y si somos observadores alrededor de nosotros, cuando vamos a una piñata, cuando vamos a muchos lados, decimos, ay, ¿por qué este niño? O sea, ¿por qué tan suelto? Y hay veces que están los abuelos y es como, a ver, háblale y pórtese bien. Y pareciera que le rinden más respeto y obediencia a los abuelos que a los padres. Pero también algo está pasando, ¿no? Entonces, no nos debemos de cerrar a estos comentarios de los papás, porque también los abuelos transmiten conocimiento y valores morales. Esto es bien importante. Conocimiento, valores morales y tradiciones. ¿Qué pasa si en casa conviven las niñas o niños con abuelos que son más estrictos que los papás? E incluso como traen una formación un poquito más, digamos, agresiva. ¿Qué pasa si abuelos quieren imponer castigos o imponer, no sé, sanciones a los hijos? ¿Qué debes hacer como papá o mamá para tampoco crear un conflicto también en ese Yo creo que aquí ya es un tema también un poco más delicado, por así decirlo, pero se tiene que hablar con los abuelos y además va a llegar una edad en que los nietos ya no van a querer estar mucho ahí. Okay, porque no se sienten a gusto, porque no se sienten acogidos, porque no se sienten respaldados, y no porque no sea el abuelo consentidor, sino porque no se sienten bien. Ahora, si el niño viene de un hogar donde también son rígidos, estrictos, pues y convive con los abuelos que son igual, es a lo que el niño está acostumbrado. Pero también es una forma, si nosotros lo dejamos con estos abuelos tan rígidos y estrictos, pues es una forma hasta cierto punto de doblegar al niño. O sea, él no tiene por qué vivir eso. Aunque a veces no tengamos ni quien nos ayude, no tiene por qué vivir eso. Entonces tenemos que hablar muy bien con estos abuelos, que a veces es por la edad, a veces ya están cansados, están hartos. Entonces tenemos hay niños, niñas muy tremendillos. Muy también. Y hay abuelos que no quieren cuidar. Sí. O sea, hay abuelos que también son indiferentes, no quieren cuidar. Y se respeta, o sea, es respetable. Ahorita que mencionabas eso, qué importante escuchar y ver, observar dónde tu hijo o hija se siente cómodo. Porque a veces no lo dicen, pero están en una edad sumamente vulnerables de ser agredidos, violentados. No sabemos, ¿verdad? Estadísticamente, pues, podemos decir que el abuso en la infancia se da,
y a veces por personas muy cercanas a la familia. Entonces hay que notar cómo se desenvuelve tu hijo, si lo ves cómodo, si lo ves asustado, todo esto, Sí. ¿no? Si ha tenido cambios en su humor, si ha tenido cambios en la escuela, porque a veces sí podemos decir como mamá, no, es que en la escuela me dicen una cosa, pero aquí se comporta de otra manera. Pero si hay estos cambios repentinos, algo está pasando. Entonces, como papás también tenemos que ser muy, muy, muy observadores. Sí, no dejar a los niños al cuidado de quien sea o donde sea, y aunque sea un familiar, si los niños están teniendo algún comportamiento que no nos hace clic, hay que prestar atención. Así es, porque se convierten en factores de riesgo. Entonces, si tú dejas a un niño, incluso yo lo digo mucho, ¿no? En otros cursos de prevención, sobre todo de abusos sexuales, o sea, si estás incluso con la familia, el niño no tiene por qué andar solo. Tú tienes que estar al pendiente en donde está, pero a veces creemos, bueno, es familia, ¿qué le puede pasar? No, o sea, tenemos que estar al pendiente y no es como decir, es que algo va a pasar, Ni y seguramente algo va obsesionarnos, a pasar. No, pero tenemos que aprender a cuidarlos y hablar con ellos. A ver, esto está bien, esto está mal, nadie te puede hablar mal, tú debes de respetar, tú no debes de agredir, tú debes de aprender a escuchar a tus abuelos, sé paciente conmigo, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, pues ya prácticamente para cerrar este capítulo, ¿cómo nos recomiendas, así haciendo el resumen y para que todos se vayan pues muy nutridos en esto que hemos hablado hoy, cómo logramos el equilibrio de cada persona de nuestra familia? Para que abuelo sea abuelo, abuela sea abuela, papá, mamá tengan también su responsabilidad y también su papel de padres, de formadores en la crianza, y que niñas y niños tengan bien definido pues quién es quién en la familia. Ajá. Yo creo que lo he repetido mucho, pero es desde la comunicación y suena bien fácil, pero cómo nos comunicamos, ¿no? Sí. Tenemos que tener una estructura muy fuerte de quién es papá, o sea, cuáles son las funciones de papá, mamá, cuáles son las funciones de abuelos. Y también aprender nosotros como padres, que estamos en un trabajo muy atareado, en un trabajo muy demandante y que nos lleva horas. Creo que ahorita también hay esta flexibilidad donde si mamá no está, está papá, aunque sea una hora, pero está. Entonces este niño se va a ir acostumbrando a que es papá, a que es mamá y que son ellos. Y que ya el hecho de ir con los abuelos es otra cosa, es otro punto de flexibilidad en la familia, donde aunque sea pequeño tú le puedes explicar, te vas a ir con tu abuelo porque mamá y papá trabajan, porque buscamos una vida mejor, porque ayúdame también a hacerle la vida ligera a tus abuelos, apóyalos, acompáñalos, pero el fin de semana que probablemente estamos juntos es estar juntos y disfrutarlo, ¿no? Entonces, incluso si tú vas con los abuelos, es hacerte cargo y responsable de tu hijo, sí, a pesar de que los abuelos estén presentes. Totalmente. ¿No? Y además luego crecen niñas y niños muy cercanos a los abuelos que luego van ellos envejeciendo y los niños acompañándolos, ahora ellos siendo el apoyo de esas personas. Así es. Y esto es bien importante porque también es un acompañamiento en el envejecer. En otra etapa de vida, bueno, en el envejecimiento para ellos es muy duro ir decayendo, ir en un retroceso, el convertirse un poco en ser personas más dependientes, pero sentirse acompañado por los nietos en este acercamiento, pues bueno, puede ser una ayuda incluso a futuro, porque también nuestro país está envejeciendo mucho, ya casi no hay jóvenes, los matrimonios se están consolidando, o ya no tienen hijos, o tienen 1 o 2 hijos. Entonces, pues no hay quien cuide a los adultos mayores, pero estos vínculos sanos también van a impactar de forma positiva en la ayuda del envejecimiento y de cómo ellos vayan viviendo su vejez hasta llegar a vincularse, no con un nieto cuidador, pero sí con un nieto que acompaña. ¿Crees tú que sería fundamental? Me imagino que sí va por ahí, el crear tal vez reglamentos. Creo que cada casa tiene sus reglas, ¿no? La casa de tus padres, para quienes ya somos papás, las casas de los abuelos tienen sus reglas, pero nuestras casas también. Tal vez decirle a los hijos, mira, estas son mis reglas, nuestras reglas como familia. Cuando vayamos a casa ajena, a casa de los abuelos, estas reglas, estos puntos se siguen respetando. Si tú vas a casa de abuelos a hacer un desastre, a estar gritando, a alterarles los nervios, porque muchos pues ya, como decíamos, pues no tienen esa misma energía,
pues nos retiramos, nos vamos a nuestra casa y ahí volvemos a implementar nuestras reglas. ¿Crees que esto pudiera funcionar? Sí. ¿Para una sana convivencia? Sí, es de hecho básico, porque las reglas vienen de casa. O sea, las reglas las van a imponer los papás. Entonces, si tú enseñas a tu hijo a que no agarre lo que no es de él y viene desde la escuela, si llega con una goma así, tú le dices, pues, ¿de quién es? No, regrésala. Entonces, esa regla, ese aprendizaje que él va a tener, porque son esponjitas, los niños todo lo van aprendiendo, lo van a ejecutar en todos lados. Entonces, si él sabe que no puede agarrar las cosas que no son de él, no va a llegar a la casa de la abuela a esculcarle, ¿no? Sí. Va a llegar con la abuela como, ay, abuelita, ¿puedes sacar la caja de los botones porque los quiero ver? Entonces, esto sí te lo aseguro, sí hay reglas claras desde los padres hacia los hijos, o en caso de parejas separadas, desde los padres hacia los hijos, o en el caso de parejas, de familias monoparentales, hay una regla clara, el niño la va a ejecutar bien. En todo su alrededor, en todo su contexto, no nada más con los abuelos. Y recuerden que además de los cuidados y de darle a los hijos todo lo básico, lo necesario, de vez en cuando también pues el gustito de un juguete y todo esto, darle a los hijos estructura es también una forma de amor, ¿no? El tenerle reglas de la comida es a tal horario, el dormir es a tal horario, tienes que hacer estos hábitos. Eso también es dar amor, porque lo necesitamos como personas, si no van a crecer, serán adultos desbocados sin saber que hay reglas y vivimos en una sociedad de reglas, entonces es básico también. Así es, y también el poner reglas, bueno, se traduce en actos de amor y el amor también duele. ¿no? Y a veces ponemos reglas y el niño llorando y nosotros quebrándonos, pero ya lo que dijimos, ya no hay vuelta atrás. Híjole, ahí sí. Ya ese es otro tema. Ya estamos cerrando, pero sí nos diste directito porque sí, cuando ponemos reglas, de eso no, y llora y dices, ay, y sí, tantito. Y sí, bueno, y sí, pero no, hay que ser firmes y pues bueno, la crianza, mientras sea con amor y respeto a todos, yo creo que vamos por buen camino, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues ahí tienen este capítulo, ojalá que haya sido muy útil para ustedes. Déjennos sus comentarios, también les vamos a dejar por ahí pues algún contacto con Verónica Leiva, licenciada en psicología y maestra en terapia familiar y también terapia de pareja, para que si ustedes tienen alguna duda o quieren contactarla, por ahí la pueden encontrar en redes sociales. Y pues nos despedimos, Vero, muchísimas gracias, fue un placer tenerte, espero que vengan más temas importantes que hablar contigo. Ojalá. Muchas gracias por la invitación y espero que el tema les haya gustado y servido. Así es, así que hay que amarnos todos, mamás, papás, tomen su rol como padres, abuelas, abuelos, gracias por lo que hacen, pero también denle oportunidad a sus hijos de ser papás y mamás y formar a nuevas personas. Así que ojalá que les haya gustado este capítulo, nos vemos hasta la próxima, mi nombre es Isaura Retana y nos vemos luego. Agradecemos a Librería Ochoa por brindarnos el espacio para grabar este contenido.